Enterré a mi esposo hace 6 meses. Recuerdo el sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd, como si alguien estuviera sellando una puerta desde dentro. No lloré histéricamente como las viudas en las películas. No grité su nombre. Me quedé de pie, con los dedos entrelazados, mirando fijamente el hueco oscuro que se lo estaba tragando. Todos me decían que era fuerte, que estaba siendo valiente. Nadie sabía que la fuerza no era virtud, era shock. Daniel murió en un incendio automovilístico en una carretera secundaria a 40 minutos de la ciudad. El coche quedó irreconocible. El cuerpo también. La identificación fue positiva, gracias a objetos personales y registros dentales. Yo no vi el cuerpo completo. Me dijeron que no era recomendable, que debía quedarme con el recuerdo del hombre que amé. Y lo hice. Durante 6 meses fui la viuda perfecta. Organicé documentos. Cancelé cuentas. Respondí mensajes. Agradecí flores. Escuché historias sobre lo buen hombre que era. Nadie mencionó las llamadas nocturnas que solía recibir en secreto. Nadie mencionó su obsesión reciente con cambiar contraseñas. Nadie mencionó que en los últimos meses parecía estar cerrando capítulos demasiado rápido. El seguro de vida fue generoso. Mucho más de lo que esperaba. $2 millones. Cuando el agente me llamó para confirmar el pago, sentí un vacío extraño en el estómago. No era culpa, no era alivio, era intuición. Daniel nunca fue un hombre organizado. Pero 3 semanas antes del accidente, había actualizado la póliza, aumentó la cobertura de manera significativa. Lo hizo sin decírmelo. Me convencí de que era previsión, que estaba pensando en nuestro futuro, que tal vez había algo que yo no sabía sobre su salud. La mente encuentra explicaciones cuando el corazón no puede tolerar sospechas. Hasta ayer. Ayer entré al supermercado para comprar café. Era un martes común, gris, rutinario. Caminaba por el pasillo de productos orgánicos cuando lo vi. No fue una sombra, no fue una sensación. Fue él. Mismo perfil, mismo modo de inclinar ligeramente la cabeza cuando lee etiquetas. Misma cicatriz pequeña cerca de la oreja izquierda. Mi esposo, vivo. No estaba solo. Una mujer joven estaba a su lado. Él llevaba una gorra y barba más larga, pero no lo suficiente como para borrar 16 años de matrimonio. El tiempo no se detuvo como en las películas. No hubo música dramática. Lo que hubo fue claridad absoluta. No corrí hacia él. No grité su nombre. No lloré. Me escondí detrás de un estante y observé. Su postura no era la de un hombre asustado. No era alguien que se estuviera escondiendo. Era alguien que estaba viviendo, con naturalidad, con comodidad. Lo vi reír, y en ese momento, algo dentro de mí dejó de ser viuda y se convirtió en estratega. Salieron del supermercado juntos. Caminé detrás, manteniendo distancia. Subieron a un auto distinto al nuestro. Nuevo, limpio, registrado con placas temporales. Tomé fotos. No por impulso, por necesidad. Durante 6 meses, yo había enterrado a un hombre. Pero ahora, entendía algo más peligroso. Él me había enterrado a mí. En el camino de regreso a casa, mi mente empezó a reorganizar recuerdos. Las discusiones sobre dinero, las deudas que él minimizaba, las llamadas que tomaba en el balcón, el hecho de que insistiera en que no fuera al sitio del accidente, el cierre rápido del ataúd. Nada había sido improvisado. Daniel no murió. Daniel huyó y dejó atrás a una viuda que recibió $2 millones como premio de consolación. Lo que él no sabía era que yo siempre fui mejor con los números que él. Mientras conducía,
Repasé mentalmente nuestras cuentas. Las inversiones, los movimientos extraños de los últimos meses. Había transferencias que nunca cuestioné porque confiaba ciegamente. Hasta ahora. Esa noche no dormí, no lloré, no grité. Abrí mi laptop. Revisé cada transacción de los últimos 12 meses. Descubrí pagos fraccionados a empresas que no reconocía. Microtransferencias que parecían insignificantes pero que, sumadas, representaban cifras grandes. Había retiros estratégicos justo antes del aumento del seguro. No fue un accidente. Fue una salida planificada. Y lo más interesante era esto. El seguro de vida ya estaba pagado. El dinero estaba en mi cuenta. Si él fingió su muerte para cobrar indirectamente, cometió fraude federal. Y si además estaba viviendo con otra mujer bajo otra identidad, el delito era mucho más grave. Me miré al espejo esa madrugada. Durante 6 meses fui la mujer devastada. Hoy era otra cosa. No iba a confrontarlo en un estacionamiento. No iba a darle la satisfacción de saber que lo descubrí. Iba a dejar que creyera que su plan funcionó. Porque cuando alguien finge su propia muerte, comete un error fatal. Piensa que controla toda la narrativa. Daniel olvidó algo esencial. Yo fui su esposa durante 16 años. Conozco su forma de mentir. Conozco su forma de esconder miedo. Y ahora, conozco su mayor error. Está vivo. Y yo tengo el dinero. Y esta vez no voy a enterrar nada. No fui a la policía al día siguiente. No llamé a nadie. No le conté a mi mejor amiga. No publiqué nada en redes sociales. Durante años, estuve casada con un hombre que siempre iba 2 pasos adelante cuando se trataba de dinero. Si fingió su muerte, no fue por impulso, fue calculado. Y si fue calculado, significaba que todavía podía estar vigilando. Lo primero que hice fue revisar el expediente del seguro de vida. Leí cada cláusula, cada fecha, cada actualización. Daniel aumentó la cobertura 3 semanas antes del incendio. Firmó digitalmente desde su propio dispositivo. La compañía no cuestionó nada porque era un cliente estable, sin historial sospechoso. Pero había algo que me llamó la atención. El pago fue liberado con una rapidez inusual, casi como si todos los documentos estuvieran perfectamente preparados con antelación. Eso no era casualidad. El segundo paso fue revisar sus correos electrónicos. Tenía acceso a su antigua cuenta porque nunca cambió la contraseña en la plataforma de respaldo. Encontré intercambios con un asesor financiero que yo no conocía. Había referencias a reestructuración, protección patrimonial y una frase que me heló la sangre. Después del evento, todo quedará limpio. Después del evento, no decía accidente, no decía incendio, decía evento. Guardé capturas. No borré nada, no alteré nada. Aprendí algo importante esa noche. Cuando alguien comete fraude, lo más peligroso no es lo que oculta, sino lo que cree que nadie va a revisar. Durante los siguientes días, volví al supermercado a la misma hora. No lo vi. Eso no significaba que no viviera cerca. Significaba que yo debía ser más metódica. Revisé las cámaras externas del estacionamiento desde mi propio teléfono. No tenía acceso directo, pero el supermercado ofrecía un servicio de solicitud formal de grabaciones para clientes en caso de incidentes. Presenté una solicitud inventando un pequeño choque inexistente. No pedí el video completo. Pedí la franja horaria exacta. Cuando recibí el archivo, amplié la imagen del vehículo. Las placas temporales llevaban el nombre de un concesionario específico a las afueras de la ciudad. Esa fue mi siguiente parada. No entré preguntando por Daniel. Entré preguntando por el modelo del auto. Actué como cliente interesada. Cuando mencioné que lo había visto en circulación reciente,
El vendedor revisó su sistema y mencionó el nombre del comprador. No era Daniel. Era Miguel Torres. Anoté el nombre sin mostrar reacción. Miguel Torres había pagado el vehículo en efectivo. En efectivo. Eso me dio la segunda pieza del rompecabezas. Si fingió su muerte, no podía usar sus cuentas antiguas. Necesitaba dinero líquido. Y el seguro fue depositado en mi cuenta, no en la suya. Entonces comprendí algo aún más perturbador. Su plan no incluía recuperar el dinero directamente, incluía que yo lo mantuviera. Daniel sabía que nunca gastaría $2 millones en 6 meses. Sabía que invertiría, que protegería, que planificaría. Yo era la fachada perfecta de estabilidad financiera, mientras él comenzaba de nuevo bajo otro nombre. Pero no contaba con que lo vería. Esa noche revisé nuestras antiguas deudas. Daniel tenía préstamos personales que yo desconocía, pequeños al principio, luego crecientes. Había tarjetas a nombre de empresas fantasmas. Había pagos a hoteles fuera del estado que nunca figuraron en viajes de trabajo. La otra mujer no fue improvisada. Fue parte del plan. El incendio tampoco fue azaroso. Comencé a investigar el reporte oficial del accidente. El vehículo se incendió en una zona sin cámaras públicas. El informe mencionaba que el conductor murió por inhalación de humo antes de que el fuego consumiera el cuerpo. Pero había algo extraño. El análisis toxicológico no fue concluyente debido al estado del cuerpo. Identificación positiva por registros dentales. Daniel había cambiado de dentista el año anterior. Mi respiración se volvió lenta y profunda. No lloré, no grité. La rabia, cuando es estratégica, no necesita ruido. Durante una semana, recopilé cada documento, cada movimiento bancario, cada inconsistencia. Abrí una carpeta digital con copias respaldadas en 3 ubicaciones distintas. Si algo me ocurría, esa información no desaparecería. El siguiente paso era confirmar dónde vivía Miguel Torres. Seguí el rastro del concesionario hasta una dirección asociada al registro del vehículo. Era un apartamento en un complejo nuevo, discreto, con estacionamiento privado. Fui un sábado por la tarde, no para confrontarlo, para observar. Y lo vi. Salió del edificio con la misma mujer del supermercado. Ella reía, él llevaba bolsas de compras. Caminaban con normalidad. No había paranoia en su lenguaje corporal. No había tensión. Daniel no estaba escondiéndose. Estaba viviendo su segunda oportunidad. Mientras yo lloraba 6 meses en público. Mientras recibía abrazos de condolencias. Mientras firmaba papeles de defunción, ese contraste encendió algo distinto dentro de mí. No quería gritarle en la cara. Quería destruir el plan. Porque fingir la muerte no es solo traición emocional. Es delito federal. Fraude de seguro. Falsificación de identidad. Evasión de impuestos. Y si utilizó restos humanos para simular su muerte, el crimen era aún mayor. Pero no podía precipitarme. Si iba a las autoridades sin pruebas sólidas, él podría huir otra vez. Y esta vez, no cometería el mismo error. Esa noche, regresé a casa y miré la urna simbólica con sus cenizas. Nunca pedí verificar el contenido. Nunca cuestioné. La ironía me golpeó con una claridad cruel. Yo lloré por un hombre que ya estaba comprando frutas frescas con otra mujer. Pero algo él olvidó considerar. Yo manejé nuestras finanzas durante años. Yo conocía cada deuda. Y si había algo que Daniel odiaba más que la humillación, era perder el control. Y ahora el control lo tenía yo, porque él estaba vivo. Pero oficialmente estaba muerto. Y eso lo convierte en extremadamente vulnerable. No lo confrontaré. No todavía.
Primero voy a asegurarme de que cuando caiga, no pueda levantarse otra vez. Dormí 3 horas esa noche, no porque estuviera devastada, sino porque mi mente estaba trabajando como si hubiera estado esperando este momento desde hacía años. Hay una diferencia entre el dolor y la traición calculada. El dolor paraliza. La traición estratégica despierta. Daniel pensó que yo sería la viuda desconsolada, aferrada a recuerdos y fotos antiguas. Pensó que el seguro de vida me mantendría ocupada reconstruyendo una vida que él ya había abandonado. Lo que no entendió es que yo siempre fui mejor archivando que llorando. A la mañana siguiente, pedí una copia completa del expediente del incendio a través de un abogado. No mencioné sospechas. Dije que estaba considerando cerrar definitivamente ciertos asuntos legales relacionados con bienes. Nadie cuestionó a una viuda organizada. Cuando recibí el informe completo, lo leí como si fuera un documento contable, sin emociones, sin narrativa dramática. El vehículo estaba completamente calcinado. El cuerpo, parcialmente identificable. No hubo prueba de ADN debido al estado de los restos. La identificación se basó en registros dentales y objetos personales encontrados en el lugar. Objetos personales. Eso fue lo primero que me hizo fruncir el ceño. Entre los artículos recuperados estaban su reloj, su alianza y su cartera. Pero Daniel jamás usaba su alianza cuando manejaba largas distancias. Siempre decía que le molestaba al volante. Además, el reloj que figuraba en el reporte era uno que había dejado de usar meses atrás porque ya no combinaba con su estilo. Pequeños detalles, insignificantes para un investigador saturado de casos, pero no para mí. También había algo más. El incendio comenzó en la parte frontal del vehículo, cerca del motor, pero el cuerpo fue encontrado en el asiento del conductor con el cinturón puesto. Daniel odiaba usar cinturón. Siempre discutíamos por eso. No eran pruebas definitivas. Eran patrones rotos. El siguiente paso fue financiero. Revisé el historial de las semanas previas al accidente con más atención. Había una transferencia grande que pasó desapercibida entre movimientos menores. Una suma considerable, enviada a una cuenta internacional, a nombre de una consultora desconocida. La fecha era 2 días antes del incendio. 2 días. Rastreé la empresa. Existía legalmente, pero había sido creada 4 meses antes del supuesto accidente. El representante legal era un tal Miguel T. No necesitaba más confirmación para saber que el alias no era improvisado. Daniel no huyó desesperado, huyó preparado. Sin embargo, había algo que aún no encajaba. El dinero del seguro estaba intacto en mi cuenta. Él no intentó recuperarlo. No hubo transferencias sospechosas después del pago. No hubo intentos de acceso remoto. Eso significaba algo fundamental. Su plan no incluía tocar ese dinero directamente. Entonces comprendí la arquitectura completa del fraude. Daniel tenía deudas crecientes. Había solicitado préstamos personales y créditos empresariales bajo nombres secundarios. Fingir su muerte eliminaba esas obligaciones. Legalmente, un fallecido no paga deudas personales si no existen activos a su nombre directo. Las empresas asociadas quedaban en proceso de liquidación. Mientras tanto, el seguro me beneficiaba a mí. Yo quedaba económicamente estable. Y él, bajo nueva identidad, podía empezar limpio con el dinero transferido antes del incendio. Era brillante, casi. Pero cometió un error que todos los hombres arrogantes cometen. Subestimó a la persona que duerme a su lado durante 16 años. La tercera pieza del rompecabezas apareció cuando revisé una antigua cuenta conjunta que creía cerrada. No estaba completamente inactiva.
Había un pequeño pago mensual automático dirigido a una aseguradora distinta. No era un seguro de vida. Era un seguro médico privado internacional. Activo. Después de su muerte, eso no era descuido. Era exceso de confianza. Si yo llevaba esa información a la policía inmediatamente, podrían abrir una investigación preliminar. Pero necesitaba algo más sólido que inconsistencias y sospechas lógicas. Necesitaba vincular legalmente a Daniel con Miguel Torres. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría: contratar a un investigador privado. No le conté toda la historia. Solo dije que sospechaba que mi difunto esposo podría haber tenido una identidad paralela antes de morir. Le proporcioné el nombre Miguel Torres, la dirección del apartamento y las placas del vehículo. 3 días después me llamó. «Su esposo no parece muerto», dijo sin rodeos. Miguel Torres trabajaba como consultor financiero independiente, sin historial previo, sin registros de infancia en el país, identidad construida hace menos de un año. Además, convivía con una mujer que figuraba como su pareja en el contrato de arrendamiento. Esa mujer tenía antecedentes de fraude menor hace 7 años. La pieza faltante era ella. No fue solo una amante, fue cómplice. Mientras yo enterraba un ataúd cerrado, ellos firmaban contratos juntos. Sentí algo que no era tristeza ni furia. Fue algo más frío. Resolución. La pregunta ya no era si lo confrontaría. La pregunta era cuándo. Y más importante aún, ¿cómo? Porque si iba a destruir su nueva identidad, debía hacerlo de manera que no pudiera reconstruirse. No bastaba con exponerlo como infiel. Debía convertir su propia simulación en evidencia penal irreversible. Esa noche me senté frente a la urna simbólica otra vez, no por duelo, sino por claridad. Durante 6 meses, fui la mujer que perdió a su esposo en un incendio trágico. Ahora soy la única persona que sabe que ese incendio fue el inicio de una vida ilegal. Daniel creyó que yo lloraría eternamente. Pero lo que no sabe es que cuando una mujer deja de llorar, empieza a calcular. Y yo ya tengo suficiente para empezar a mover piezas. Pero aún no es momento de actuar. Primero necesito que él cometa un error más. Y todos los hombres que creen haber ganado, siempre lo cometen. No hice ningún movimiento durante las siguientes 2 semanas. Eso fue lo más difícil. La tentación de actuar rápido es fuerte cuando sabes que alguien te ha mentido de manera tan profunda. Pero Daniel siempre fue impulsivo cuando se sentía seguro. Y ahora se sentía invencible. La clave era el tiempo. Mientras él disfrutaba de su nueva vida, yo empecé a construir la mía, como si nada hubiera cambiado. Seguí asistiendo a reuniones sociales. Seguí hablando de él en pasado. Seguí siendo la viuda organizada que estaba superando la pérdida. Si Daniel o su cómplice estaban observando, y asumí que lo necesitaban creer que el plan había funcionado. El investigador privado me entregó más información. Miguel Torres tenía una cuenta empresarial vinculada a la consultora creada meses antes del incendio. Esa cuenta recibía pagos pequeños, constantes, provenientes de distintas entidades, empresas pantalla. Nada llamativo a simple vista, pero cuando se analizaban los montos acumulados, la cifra era significativa. Daniel no solo huyó para escapar de deudas, huyó para reconstruirse con una estructura paralela ya lista. También descubrimos algo más delicado. El vehículo incendiado no fue adquirido recientemente. Era uno que había estado almacenado durante meses en un depósito a nombre de una de sus empresas secundarias. Eso significaba que el auto no estaba en circulación habitual. Podía ser utilizado sin levantar sospechas inmediatas. El incendio no fue improvisado, fue ejecutado. La pregunta era,
¿Hubo un cuerpo real? El informe forense no incluía ADN por el estado del cadáver, pero sí mencionaba que el peso estimado del cuerpo coincidía aproximadamente con el del conductor registrado. Aproximadamente. Esa palabra me dejó inquieta. No quería imaginar la posibilidad de que hubiera otra víctima involucrada. Pero el fraude de seguro ya era suficientemente grave como para desencadenar una investigación profunda. Decidí que era momento de involucrar discretamente a un abogado especializado en delitos financieros. No presenté acusación formal. Presenté una hipótesis respaldada con documentos. El abogado no reaccionó con incredulidad. Reaccionó con interés. Si esto es real, dijo mientras revisaba las transferencias previas al incendio. Estamos hablando de fraude de seguro, falsificación de identidad, evasión fiscal y posible conspiración. Posible conspiración. Eso implicaba a la otra mujer. Eso implicaba cargos federales. Eso implicaba prisión. La gravedad ya no era emocional, era penal. Sin embargo, el abogado me hizo una advertencia importante. Si yo confrontaba directamente a Daniel antes de presentar pruebas sólidas ante autoridades, podía huir del país y esta vez desaparecería definitivamente. Por eso, necesitaba algo más que indicios. Necesitaba confirmación oficial de que el cadáver no era él. La única forma era solicitar una exhumación. La sola idea me produjo un escalofrío. Exhumar una tumba pública abriría un proceso legal complejo. Pero si el cuerpo no correspondía genéticamente a Daniel, la investigación sería inmediata. No tomé esa decisión de inmediato. Primero necesitaba asegurarme de que él estuviera completamente establecido bajo su nueva identidad. Cuanto más tiempo pasara sin sospechar, más evidencia digital acumularía. Durante esas semanas, seguí visitando el complejo donde vivía como Miguel Torres. No todos los días, no a la misma hora. Observaba patrones, horarios, rutinas. Daniel salía a correr temprano los martes y jueves. La mujer Laura, según los registros, trabajaba en una pequeña firma de marketing digital. Parecían normales, incluso felices. Esa felicidad me confirmó algo esencial. Él no planeaba regresar, no planeaba recuperar el dinero, no planeaba explicarse. Su intención era borrar su vida anterior por completo. Yo no iba a permitirlo. Una tarde, mientras revisaba nuevamente las cuentas empresariales, encontré un detalle decisivo. La consultora de Miguel Torres había recibido un pago importante proveniente de una aseguradora internacional que no reconocí. Revisé más a fondo. No era el seguro de vida. Era un seguro de responsabilidad civil vinculado a la empresa que poseía el vehículo incendiado. Daniel cobró 2 pólizas distintas. Ese fue el error que necesitaba. La doble compensación cruzaba jurisdicciones. Y cuando hay jurisdicción cruzada, las investigaciones son más agresivas. Al día siguiente, me reuní nuevamente con el abogado. Le entregué todo. ¿Estás segura de que quiere proceder?, preguntó. No dudé. No quiero venganza emocional, respondí. Quiero consecuencias. Presentamos la documentación ante la unidad especializada en fraude de seguros. No acusé directamente. Solicité revisión por inconsistencias. Eso obliga a abrir un expediente preliminar sin alertar al sospechoso de inmediato. Daniel no sabría que estaba bajo observación. Aún no. Mientras tanto, decidí hacer algo más. Transferí parte del dinero del seguro a una cuenta fiduciaria supervisada legalmente. No para protegerlo de él, sino para protegerme a mí. Si la investigación avanzaba, no quería que pareciera que yo estaba beneficiándome conscientemente de un fraude. Cada movimiento debía ser limpio.
Cada decisión debía demostrar que yo era la víctima, no la cómplice, porque cuando el sistema se active, buscarán revisar todo, y yo quiero estar impecable. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Daniel seguía su rutina. Laura seguía sonriendo. El apartamento seguía con luces encendidas por la noche. Pero algo cambió. Un día, noté que Daniel miró hacia atrás 2 veces mientras caminaba hacia su coche. No fue paranoia abierta. Fue instinto. Tal vez sintió algo. Tal vez siempre supo que yo no era tan ingenua como parecía. Pero ya era tarde. La maquinaria legal no se mueve rápido, pero cuando empieza a moverse, no se detiene. Y Daniel todavía cree que su mayor riesgo fue fingir un incendio. No entiende que su verdadero error fue casarse con una mujer que sabe leer estados financieros mejor que leer cartas de amor. La exhumación será el siguiente paso. Y cuando el ADN demuestre que el hombre enterrado no es él, su segunda vida terminará en una sala de interrogatorios. Y esta vez no habrá incendio que lo salve. La solicitud de exhumación no fue inmediata. Hubo trámites, hubo consultas judiciales, hubo firmas que necesitaban respaldo legal. Pero una vez que la unidad de fraude aceptó revisar el caso por inconsistencias en las pólizas, el proceso empezó a tomar forma real. Nunca imaginé que estaría autorizando abrir la tumba de mi propio esposo. Pero técnicamente, él no era mi esposo. Era un hombre oficialmente fallecido, cuyo ADN nunca fue confirmado. Cuando el juez aprobó la orden, sentí una calma que me sorprendió. No había culpa, no había miedo, solo una sensación de que, la verdad, por fin, tendría oportunidad de respirar. No asistí a la exhumación. No necesitaba verlo. Lo que necesitaba era el resultado. Los días de espera fueron tensos. La unidad forense tomó muestras óseas para análisis genético comparativo con registros previos de Daniel. Yo entregué sin problema cepillos dentales antiguos y artículos personales que contenían su ADN real. Mientras tanto, Daniel seguía viviendo como Miguel Torres. Y algo en su comportamiento empezó a cambiar. El investigador privado notó que ya no corría por las mañanas. Cambió horarios, evitaba ciertos trayectos. Una noche salió del edificio y dio una vuelta completa a la manzana antes de entrar al coche. El instinto de supervivencia empieza a activarse antes que la evidencia. Tal vez recibió alguna notificación bancaria. Tal vez una aseguradora comenzó a hacer preguntas. Tal vez solo estaba inquieto. Pero la tranquilidad absoluta de semanas anteriores ya no estaba. 5 días después, recibí la llamada. El ADN no coincide, dijo el abogado sin rodeos. No hubo dramatismo en su tono. No lo necesitaba. El cuerpo enterrado no era Daniel. Oficialmente, el hombre que lloré durante 6 meses no estaba bajo esa lápida. En ese momento, comprendí que la historia había cruzado el punto de no retorno. Ahora no era sospecha. Era fraude confirmado. La investigación pasó de preliminar a formal. Las aseguradoras fueron notificadas. Las cuentas asociadas a Miguel Torres comenzaron a ser monitoreadas. Y lo más importante, su identidad quedó marcada en un sistema que él jamás consideró. Daniel pensó que la parte difícil era fingir la muerte. No entendió que sostenerla era imposible. El fraude de seguro no prescribe con rapidez, y cuando involucra múltiples pólizas, se convierte en un caso prioritario. 2 días después de la confirmación de ADN, algo cambió radicalmente. Miguel Torres dejó de salir del apartamento.
Las luces permanecían encendidas hasta altas horas de la noche. La mujer Laura parecía discutir con él en el balcón. El investigador logró captar gestos tensos, movimientos bruscos. El miedo ya no era mío, era suyo, pero todavía no sabía cuánto sabíamos. El abogado me advirtió que la fase siguiente podía ser rápida y silenciosa. Cuando las autoridades consideran que existe riesgo de fuga, coordinan detenciones estratégicas. Yo no quería estar presente. No quería verlo esposado frente a mí. No necesitaba ese espectáculo. Mi justicia no era visual, era estructural. Sin embargo, algo inesperado ocurrió antes de que la orden de arresto fuera ejecutada. Daniel intentó comunicarse conmigo. Un número desconocido apareció en mi teléfono una noche. No respondí. Dejó un mensaje de voz. Su voz. Necesitamos hablar. No dijo mi nombre. No pidió disculpas. No preguntó cómo estaba. Solo dijo, necesitamos. Como si todavía fuéramos un equipo. No devolví la llamada. Entendí algo esencial en ese momento. Él no sabía exactamente cuánto había descubierto, pero sabía que algo se estaba moviendo. El segundo mensaje fue más directo. Si estás haciendo algo, detente. Ahí supe que la maquinaria había llegado a él. Las aseguradoras probablemente congelaron alguna cuenta. Quizá la empresa consultora recibió una notificación de revisión. El sistema estaba cerrándose. No respondí. El silencio es devastador cuando alguien pierde el control. La mañana siguiente, Laura abandonó el apartamento con maletas. Eso confirmó lo que siempre supe. Ella no estaba enamorada del hombre. Estaba asociada al plan. Cuando el plan se desmorona, la lealtad desaparece. Esa misma tarde, las autoridades ejecutaron la orden. No estuve allí, pero el investigador me informó lo esencial. Miguel Torres fue detenido en el estacionamiento del complejo residencial. No hubo persecución. No hubo resistencia. Solo sorpresa. Daniel no era un criminal de acción. Era un planificador que creyó ser más inteligente que el sistema. Fue acusado formalmente de fraude de seguro, falsificación de identidad, evasión fiscal y conspiración. La investigación también abrió una línea paralela sobre el cuerpo utilizado en el incendio. Ese detalle aún estaba bajo análisis. Cuando la noticia se hizo pública, mi nombre apareció como viuda cooperante, no como cómplice, no como beneficiaria sospechosa. Eso fue crucial. El dinero del seguro quedó retenido mientras el proceso avanzaba. No me afectó. Yo ya había separado lo necesario. No gasté nada innecesario. No celebré nada. La verdadera victoria no era financiera, era moral. Daniel fingió su muerte para escapar de deudas, para empezar con otra mujer y para liberarse de responsabilidades. Terminó enfrentando cargos que podrían costarle décadas. Y lo más irónico de todo es esto. Si hubiera pedido el divorcio, nada de esto habría ocurrido. Pero eligió la salida teatral. Y la teatralidad deja huellas. Aún no ha habido juicio. Aún no ha habido sentencia. Pero su nueva identidad ya no existe. Miguel Torres murió el día que el ADN habló. Y Daniel renació en una celda. La detención de Daniel no fue el final. Fue el comienzo de algo mucho más complejo. Cuando las autoridades revisaron a fondo el caso, descubrieron que el fraude financiero era solo la superficie. El vehículo incendiado fue reexaminado con tecnología forense más avanzada. Los restos humanos encontrados en el asiento del conductor no coincidían con Daniel. Eso ya lo sabíamos. Pero lo que nadie esperaba era que tampoco coincidieran con ningún registro inmediato en bases de datos nacionales.
Eso significaba una posibilidad inquietante. El cuerpo pertenecía a alguien que no había sido oficialmente reportado como desaparecido. La investigación cambió de categoría. Ya no era solo fraude. Era potencial homicidio o encubrimiento de muerte. Esa revelación me golpeó más fuerte que cualquier traición financiera. Yo podía aceptar que fingiera su muerte para escapar. Podía aceptar que me engañara con otra mujer. Pero si había otra víctima en esta historia, la magnitud del daño superaba todo lo personal. El abogado me llamó una mañana con voz más grave que de costumbre. Están investigando si el cuerpo podría pertenecer a un hombre sin hogar, desaparecido meses antes del incendio. Sentí un vacío frío en el estómago. Daniel siempre fue metódico, pero no imaginé que pudiera cruzar esa línea. Sin embargo, el hecho de que el coche estuviera almacenado meses antes y que el cuerpo no fuera suyo indicaba planificación profunda. No había sido un acto desesperado. Había sido estructurado. Durante los interrogatorios, Daniel mantuvo silencio parcial. Admitió el fraude financiero. Admitió la falsificación de identidad. Pero negó rotundamente cualquier implicación en la muerte del hombre hallado en el vehículo. La investigación forense reveló que el cuerpo ya estaba sin vida antes de que comenzara el incendio. No había signos de lucha en el interior del automóvil. Eso abrió otra posibilidad. Daniel no mató a nadie, pero sí utilizó un cadáver. Esa distinción no lo hacía inocente, lo hacía calculador. Con el paso de las semanas, se determinó que el cuerpo pertenecía a un hombre fallecido por causas naturales en circunstancias marginales. Daniel y Laura habían obtenido el cadáver a través de contactos ilegales vinculados a servicios funerarios corruptos. Era un sistema oscuro, pero existente. Un engranaje criminal que comercializaba identidades para fraudes mayores. Daniel no asesinó, pero sí compró silencio. Eso no suavizaba nada. Lo empeoraba, porque demostraba que su plan no fue un impulso. Fue una operación completa. Las aseguradoras presentaron cargos formales. El Estado sumó acusaciones por manipulación de restos humanos y obstrucción de justicia. Laura aceptó un acuerdo de cooperación. Eso fue el golpe final. Ella entregó registros de comunicaciones, grabaciones y planes detallados previos al incendio. Confirmó que Daniel llevaba al menos 8 meses preparando la desaparición. Confirmó que discutieron escenarios alternativos si algo salía mal. Confirmó algo más que me heló. El plan original incluía que yo fuera investigada como posible cómplice indirecta. Daniel había considerado dejar rastros ambiguos que insinuaran que yo sabía más de lo que sabía. Esa fue la puñalada real. No solo me enterró emocionalmente, estuvo dispuesto a arrastrarme legalmente si era necesario. Cuando leí esa parte del expediente, sentí algo que no había sentido hasta entonces. No tristeza, no rabia, desapego. El hombre que amé durante 16 años no existía. O tal vez nunca existió de la forma en que yo creí. El juicio comenzó 9 meses después del incendio. Yo declaré como testigo. No lloré en el estrado. No dramaticé. Respondí preguntas con precisión. Presenté registros bancarios, correos electrónicos, cronologías. Daniel evitó mirarme durante todo el proceso. El fiscal construyó el caso con una claridad devastadora. Fraude premeditado, creación de identidad falsa, conspiración y manipulación de restos humanos. La sentencia llegó más rápido de lo que imaginé. 14 años, con posibilidad de reducción, si colaboraba plenamente en investigaciones adicionales. Miguel Torres murió oficialmente en ese tribunal. Daniel regresó a su nombre original, pero sin privilegios.
sin control, sin narrativa. Después del juicio, algo inesperado ocurrió. Los medios intentaron convertir la historia en un espectáculo. La viuda que descubrió a su esposo vivo. El hombre que fingió su muerte por amor y dinero. Rechacé entrevistas. No quería fama. No quería compasión pública. La verdadera victoria no era que el mundo supiera. Era que yo supiera que no fui enterrada junto con él. El dinero del seguro fue recuperado parcialmente por las aseguradoras. Yo conservé solo la parte que legalmente correspondía, tras demostrarse que fui víctima y no beneficiaria consciente del fraude. Nunca fue sobre el dinero, fue sobre la mentira. Durante meses me pregunté cómo no lo vi antes. ¿Cómo alguien puede planear una segunda vida mientras duerme a tu lado? Pero esa pregunta dejó de importarme, porque el punto no era mi ingenuidad, era su arrogancia. Daniel creyó que podía controlar cada variable. Olvidó una sola cosa, que la persona que comparte tu vida durante 16 años conoce tus patrones mejor que tú mismo. Hoy la urna simbólica ya no está en la sala. La guardé, no por nostalgia, por memoria, para recordarme que la muerte que lloré fue una ficción y que cuando alguien intenta enterrarte con una mentira, lo peor que puedes hacer es reaccionar emocionalmente. Lo más peligroso que puedes hacer es investigar. Aún queda algo por cerrar, porque aunque la sentencia fue pronunciada, el verdadero cierre no ocurrió en el tribunal, ocurrió dentro de mí. Y eso es lo que viene ahora. Después del juicio, el silencio fue más pesado que el escándalo. Durante meses, mi vida estuvo definida por llamadas de abogados, declaraciones, documentos, entrevistas con fiscales y noches en las que apenas dormía. Cuando todo terminó, cuando el tribunal cerró el caso y Daniel fue trasladado a prisión, lo único que quedó fue un vacío extraño. La casa estaba demasiado quieta, demasiado limpia, demasiado normal. La gente cree que cuando se hace justicia, uno siente alivio inmediato, como si el aire volviera a entrar a los pulmones después de estar bajo el agua. No fue así. La justicia fue una estructura racional. Mi proceso fue emocional. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. No porque él pudiera salir pronto, sino porque necesitaba cerrar simbólicamente esa etapa. Después llamé a un contador independiente para auditar cada movimiento financiero de los últimos 2 años. No confiaba en nada. No en las cuentas, no en los documentos, no en los contratos. Descubrí pequeñas mentiras adicionales. Pagos a empresas fantasma, inversiones que nunca existieron, movimientos mínimos, pero constantes, como pequeñas filtraciones de agua en una pared que uno no nota hasta que el yeso se desmorona. Cada descubrimiento dolía menos, porque ya no era traición. Era confirmación, confirmación de que no imaginé nada, de que no exageré señales, de que mi intuición no estaba equivocada aquella tarde en el supermercado. Empecé terapia, no porque me sintiera débil, sino porque entendí algo fundamental. No puedes reconstruir sobre ruinas emocionales sin limpiar primero los escombros internos. Durante 16 años yo había construido mi identidad alrededor de nosotros. Ahora solo quedaba yo, y no sabía exactamente quién era esa versión. La terapeuta me hizo una pregunta incómoda, la tercera sesión. Si Daniel nunca hubiera fingido su muerte, ¿habrías descubierto las mentiras? No respondí de inmediato, porque la respuesta era clara. No. Yo habría seguido creyendo. Eso fue lo más difícil de aceptar. No el engaño, no el fraude, sino mi capacidad para confiar ciegamente. Durante semanas trabajé en entender la diferencia entre confianza sana y dependencia emocional estructural.
Daniel no solo había manipulado cuentas, había manipulado narrativa. Siempre fue el proveedor estratégico, el que entendía números, el que manejaba contratos. Yo delegué, convencida de que eso era cooperación. En realidad, fue aislamiento progresivo. La manipulación financiera no empieza con millones. Empieza con pequeñas decisiones donde uno cede control, porque es más práctico. Empecé a estudiar finanzas personales con la misma disciplina con la que otros estudian para un título universitario. No por dinero, por autonomía. El siguiente paso fue más difícil. Volver al supermercado. Sí, al mismo. Durante semanas lo evité. Cambié rutas, cambié tiendas, cambié horarios, hasta que entendí que estaba permitiendo que ese lugar se convirtiera en símbolo de trauma. Un martes por la tarde entré. Caminé por los mismos pasillos, el mismo refrigerador donde lo vi. No ocurrió nada dramático. No apareció ningún fantasma. Solo una mujer, caminando con un carrito. Ese momento fue más poderoso que el juicio, porque significaba que la escena dejó de pertenecerle a él. Volvió a ser mía. Mientras tanto, el caso siguió generando consecuencias. Se abrieron investigaciones paralelas contra la red funeraria implicada en la obtención ilegal del cadáver. 2 empleados fueron arrestados. 1 aceptó colaboración. La estructura era más grande de lo que imaginé. Daniel no era un improvisado. Había investigado durante meses cómo simular una muerte sin dejar rastros obvios. La fiscalía me informó que él había intentado negociar reducción de condena, entregando información sobre otros fraudes. No sentí nada al saberlo, ni satisfacción, ni ira, solo distancia. El hombre que fingió morir para escapar ya no formaba parte de mi presente, pero había algo que sí seguía presente. La percepción pública. Algunas personas me miraban con lástima, otras con curiosidad morbosa. Hubo quienes insinuaron que tal vez yo debía haber sabido algo. Ese juicio social silencioso es parte inevitable cuando una historia se vuelve mediática. Aprendí a no defenderme. No necesitaba convencer a nadie. Los hechos ya hablaron. Sin embargo, hubo una conversación pendiente. La familia de Daniel. Sus padres evitaron contacto durante el proceso. No sabían nada del plan. Eso quedó probado. Ellos también fueron víctimas de la mentira. 6 meses después del juicio, su madre pidió verme. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos de la ciudad. Ella parecía 10 años mayor. No por la edad, por la vergüenza. No lo criamos así, dijo sin mirarme directamente. No era una disculpa, era una búsqueda de sentido. Le respondí con honestidad. No creo que nadie críe a alguien para que finja su muerte. Hablamos durante 1 hora, sin acusaciones, sin dramatismo. Solo 2 mujeres intentando comprender cómo alguien puede construir una doble vida durante tanto tiempo. Antes de irse, me dijo algo inesperado. Gracias por no destruirlo cuando pudiste. La miré sin entender. Podrías haber vendido la historia. Podrías haber buscado fama. No lo hiciste. No respondí, porque no fue nobleza. Fue supervivencia. Convertir el dolor en espectáculo lo habría prolongado. Mi venganza no fue humillarlo públicamente. Fue no necesitarlo nunca más. 1 año después del incendio, vendí la casa. No por miedo, por reinicio. Compré una más pequeña, con menos habitaciones y más luz natural. La elegí sola. Firmé contratos sola. Revisé cláusulas sola. Esa firma fue el verdadero cierre. No hubo ceremonia. No hubo brindis. Solo una llave nueva en mi mano. La noche que me mudé, dormí profundamente por primera vez en meses. No soñé con incendios.
No soñé con funerales. Soñé con nada. Y ese vacío fue paz. Pero aún quedaba una última pieza: el testamento. Durante el proceso judicial, descubrí que Daniel había redactado documentos paralelos en caso de que su plan saliera perfecto. En esos documentos, mi nombre no aparecía. Su nueva identidad tenía beneficiarios distintos. Laura era una de ellos. Ese documento fue presentado como evidencia. Legalmente no tuvo efecto, pero emocionalmente fue un golpe final. Confirmó que mi exclusión estaba prevista mucho antes del incendio. Eso podría haber sido devastador, pero ya no lo fue. Porque cuando alguien te elimina de su futuro imaginario, solo te está adelantando una verdad. Nunca fuiste parte real de ese plan. Y ahí comprendí algo esencial. La verdadera traición no fue fingir su muerte. Fue vivir conmigo mientras planificaba una vida sin mí. Y sin embargo, aquí estoy. No arruinada, no destruida, no enterrada, sino reconstruida. El supermercado fue el inicio del despertar. El juicio fue el acto legal. Pero la verdadera transformación ocurrió cuando dejé de preguntarme por qué lo hizo y empecé a preguntarme qué haría yo ahora. Esa pregunta cambió todo, porque el poder no está en exponer al traidor, está en no repetir el patrón. Y aún queda el capítulo final, porque aunque Daniel está en prisión, la historia no termina en su condena, termina en mi redefinición. Y eso es lo que viene ahora. El segundo año después del incendio fue el año del silencio real. No el silencio de la conmoción, no el silencio del escándalo, sino el silencio estructural que queda cuando ya nadie habla del caso. Los periodistas dejaron de llamar. Las miradas curiosas desaparecieron. Las búsquedas en Internet bajaron. Y por primera vez en mucho tiempo, mi historia dejó de ser pública. Se volvió privada otra vez. Ese fue el verdadero comienzo. Porque cuando el ruido externo se apaga, aparece el ruido interno. Y ahí no hay fiscales, ni jueces, ni abogados. Solo tú y tus preguntas. Durante meses, me pregunté algo que nunca había formulado claramente. ¿En qué momento empecé a desaparecer dentro de mi propio matrimonio? No fue el incendio, no fue la doble vida, no fue el supermercado, fue mucho antes. Fue cada vez que acepté no revisar una cuenta porque él entendía mejor. Fue cada vez que minimicé una contradicción porque estaba cansada. Fue cada vez que sentí una incomodidad pequeña y la enterré para mantener la estabilidad. La traición no empieza el día que se descubre. Empieza el día que dejamos de escucharnos. Decidí hacer algo que nunca había hecho. Revisar mi propia narrativa con la misma frialdad con la que revisé los documentos del juicio. Hice una lista. No de errores de Daniel, de decisiones mías, no para culparme, para entenderme, y ahí apareció un patrón incómodo. Yo confundía paz con ausencia de conflicto. Daniel evitaba discusiones con habilidad. Siempre tenía explicaciones racionales, técnicas, financieras. Yo lo admiraba por eso. Me parecía madurez. Ahora entendía que muchas veces era evasión estratégica. Las personas que manipulan no gritan, organizan, controlan, planifican y lo hacen con calma. El siguiente paso fue más radical. Revisé mis amistades. Después del escándalo, muchas personas se acercaron. Algunas por apoyo genuino, otras por curiosidad. Aprendí a diferenciar rápido. El dolor tiene un efecto revelador. Reduce el círculo social a quienes realmente sostienen sin pedir espectáculo. Me quedé con 4 personas. 4, y fue suficiente.
También empecé a trabajar de forma independiente. Durante años, había colaborado en el negocio que Daniel manejaba. Después del juicio, decidí reconstruir mi carrera desde cero. No quería nada que estuviera conectado a su red financiera. Tomé cursos. Me certifiqué. Invertí en formación. No fue una necesidad económica urgente. Fue un acto simbólico. Quería saber que si todo volviera a arder, mi estabilidad no dependería de nadie más. La libertad financiera no es riqueza, es margen de maniobra. Y yo nunca más quería estar atrapada sin saberlo. Mientras tanto, el proceso legal tuvo una última ramificación inesperada. El seguro intentó iniciar una demanda civil contra mí para recuperar parte del pago inicial del incendio, argumentando negligencia compartida por convivencia. Mi abogado sonrió cuando lo leyó. Es un movimiento estándar. No prosperará. No prosperó. Pero me enseñó algo importante. Cuando el dinero entra en juego, la moral se vuelve flexible para muchos actores. Aprendí a leer cláusulas con precisión quirúrgica. Aprendí a hacer preguntas incómodas. Aprendí a no firmar nada sin revisar cada palabra. Un día, recibí una carta. Era de Daniel, escrita a mano. La abrí con neutralidad. No pedía perdón. No justificaba. Intentaba explicar. Decía que el incendio se salió de control, que el plan original era desaparecer sin daño colateral, que nunca quiso que yo sufriera consecuencias económicas. Leí esa carta 3 veces, no por emoción, por análisis. Cada párrafo estaba construido como siempre: minimizar, racionalizar, desplazar responsabilidad. No había una sola frase que dijera claramente: lo hice porque elegí hacerlo. La quemé en la chimenea esa misma noche. No como acto dramático, como cierre. Algunos amigos me preguntaron si pensaba visitarlo en prisión. La respuesta fue no, no por odio, por coherencia. Visitarlo implicaría mantener un puente. Y yo ya no necesitaba puentes hacia atrás. El verdadero giro ocurrió 1 año y medio después del incendio. Recibí una llamada de una mujer que no conocía. Había sido pareja de Daniel antes que yo. También había sufrido manipulación financiera. También había notado inconsistencias. También había sido convencida de que estaba exagerando. Nuestra conversación duró casi 2 horas. No hablamos de él como figura central. Hablamos de patrones. Y ahí entendí algo devastador. Daniel no improvisó conmigo. Había ensayado durante años. No fui un error. Fui parte de un sistema que él perfeccionó con el tiempo. Esa revelación pudo haber sido destructiva, pero tuvo el efecto contrario. Me liberó de la narrativa de yo no fui suficiente. No era cuestión de suficiencia. Era cuestión de estrategia. Cuando entiendes eso, la culpa desaparece. Y cuando la culpa desaparece, queda claridad. Esa claridad me llevó a una decisión final: dar testimonio. No en televisión, no en un libro sensacionalista. En espacios legales y académicos sobre fraude financiero doméstico, porque entendí que la manipulación económica dentro de matrimonios es una forma silenciosa de abuso. No deja moretones visibles, pero deja desorientación profunda. Empecé a colaborar con una organización que educa sobre autonomía financiera para mujeres. No desde el victimismo, desde la experiencia técnica, explicando cómo detectar señales, cómo revisar movimientos bancarios, cómo documentar sin confrontar prematuramente, cómo construir independencia gradual. Mi historia dejó de ser solo personal, se volvió útil, y eso cambió el significado del incendio. No fue el final de mi vida,
Fue la exposición de una verdad que yo necesitaba aprender. El día que se cumplieron 2 años exactos del funeral falso, hice algo simbólico. Volví al cementerio, no para llorar, para observar. Me paré frente a la lápida que nunca debió existir y sentí algo inesperado. No rabia, no tristeza, gratitud incómoda, porque si Daniel no hubiera fingido su muerte, probablemente habría seguido atrapada en una estructura que yo misma ayudaba a sostener. Su traición fue extrema, pero también fue el detonante de mi independencia. No justifico lo que hizo, pero reconozco lo que provocó. Salí del cementerio con una certeza definitiva. La versión de mí que enterraron ese día no era la que está viva ahora. La mujer que firmaba sin leer ya no existe. La que ignoraba intuiciones ya no existe. La que dependía emocionalmente de nosotros ya no existe. Existe alguien más estable, más informada, más alerta, más libre. Y la libertad no fue producto de venganza, fue producto de conciencia. A veces me preguntan si volvería a confiar. La respuesta es sí, pero diferente. Con límites, con preguntas, con contratos claros. Porque la lección no fue desconfiar del mundo, fue no desconfiar de mí misma. Y ahora, cuando entro a cualquier supermercado, no veo fantasmas, veo pasillos, veo productos, veo una mujer empujando un carrito. Y esa mujer sabe exactamente quién es. La historia comenzó con un incendio, continuó con un funeral, se reveló en un supermercado, terminó en un tribunal, pero se completó en algo mucho más silencioso, la reconstrucción interior. Y eso nadie puede fingir, ni robar, ni incendiar. Si esta historia te hizo reflexionar, si alguna vez sentiste que algo no encajaba en tu propia vida y decidiste ignorarlo, tal vez este sea el momento de escucharte. A veces la verdad no llega en forma de fuego, sino en forma de intuición persistente. Si quieres más historias reales sobre traición, resiliencia y justicia, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Tu experiencia también puede ayudar a otros a despertar antes de que sea demasiado tarde.